Noches Bohemias de Pura Poesía y KNB Radio Internet presentan Cápsulas Culturales con escritora y poeta argentina Diosma Patricia Davis. Muy buenos días a todos los oyentes de esta radio, que es propiedad de la señora Katia Varillas. Soy Diosma Patricia Davis desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina. Y gracias a su generosidad estoy a cargo de la conducción de este programa denominado Cápsulas Culturales, donde les vamos a proporcionar reseñas de hechos y personajes internacionales destacados en las distintas ramas del arte y de la cultura en general. Sean todos bienvenidos. Hoy tengo el enorme placer de hacer la reseña de un músico excepcional, como lo es el señor Eric Clapton, apodado El Dios.
go on home. Eric Patrick Clapton nació en Ripley, Surrey, Inglaterra, el 30 de marzo de 1945. Es conocido como Eric Clapton, un guitarrista, cantante, compositor de rock y blues británico, conocido por su magistral habilidad con la guitarra eléctrica, con su Stratocaster, apodado Slow Hand, mano lenta, desde su época en The Yardbirds, y God, o sea, Dios, en su época con Cream. En opinión de muchos críticos, fue uno de los artistas de la cultura de masas más respetados e influyentes de la historia. Aparece en el puesto número 2 en una lista de 100 guitarristas más grandes de todos los tiempos. Eric Clapton is God, o sea, Eric Clapton es Dios. Así rezaba una pancarta en las calles de Londres. Eso sirve de muestra de que tuvo mucha popularidad y el entusiasmo que despertaba en la sociedad británica. Clapton fue hijo de una madre soltera llamada Patricia, quien a los 16 años de edad lo había concebido tras mantener relaciones con un soldado canadiense casado que estaba destinado a Europa, llamado Edward Fryer, quien nunca quiso reconocer a su descendiente. Patricia mantuvo engañado hasta los 9 años al pequeño Eric, haciéndole creer que ella era su hermana mayor y que sus abuelos eran sus padres. Patricia había dejado Ripley tras tener a Eric por ser el objetivo de los despiadados cotilleos de sus vecinos. Se marchó a Alemania y allí se casó con otro soldado de nacionalidad canadiense. Mientras tanto, Eric crecía con sus abuelos, quienes le regalaron su primera guitarra el día de su cumpleaños número 14. Desde esa fecha encontró su innata senda artística, devorando y emulando el proceder en las 6 cuerdas de sus ídolos del blues como Muddy Waters, Robert Johnson,
o B.B. King. Con su progreso instrumental, fue perdiendo interés en los estudios normales y dejó el Kingston College of Art, volcando sus esfuerzos y aptitudes en la creación de su primera formación musical, llamada The Roosters. Era un grupo con el que dio sus primeros conciertos en los clubes londinenses. Posteriormente fue que se unió a Case Jones and the Engineers. Su primera gran banda fueron los Yardbirds, grupo al que se incorporó en el año 1963 para sustituir a Tony Topham. En esta tan importante formación profundizó en sus raíces blues y logró una meritoria fama por su técnica guitarrera entre los aficionados al rhythm and blues y a la música negra que asistían al Crawdaddy Club. Allí sus seguidores lo terminan apodando Slow Hand o Mano Lenta. El compromiso con los Yardbirds se rompió tras grabar el grupo el single escrito por Graham Gouldman, For You Love, al no estar de acuerdo Eric en el cambio de sonido efectuado por la banda, pues abandonaban las raíces blue a favor de canciones pop más comerciales. Para continuar desarrollando su dirección blue, se unió a los Bluesbreakers de John Mayall, uno de los más grandes artífices del blues en Reino Unido. En ese periodo, su nuevo apelativo vino determinado por una popular pintada realizada por un férvido seguidor que expresaba Clapton is God. Nacía así el dios británico de la guitarra.
deputy, for the killing of a deputy, for the life of a deputy. And I say, oh now, I shot the sheriff, but I did not shoot no deputy. I shot the sheriff, but I did not shoot no deputy. No, no, no. Sheriff John Brown always hated me, but I don't know. And every time that I'm glad to see, he said, kill it before it goes. Kill it before it goes. And I say no. I shot the sheriff, but I swear it was in self-defense. I shot the sheriff, and I say it is a capital offense. Freedom came my way one day. I started out of town. All of a sudden I see Sheriff John Brown aiming to shoot me down. So I had to shoot him down. You can read it in the news. If I get guilty, I will pay. Shoot no deputy. 'Cause I shot the sheriff, but I did not shoot no deputy. No, no, no. Reflexes got the better of me. What will be, will be. Every day the bucket goes through the well. One day the bottom must drop out. Say that one day the bottom must drop out. I say, I shot the sheriff, but I did not shoot no deputy. No, no, no. 'Cause I shot the sheriff, but I did not shoot no deputy.
Tras participar en multitud de conciertos y en la grabación de un álbum con los Bluesbreakers, Eric dejó a Mayall para crear en el año 1966 el grupo Cream, su banda más representativa e importante, pues asentó los cimientos del power trio con su mezcla rock, blues y psicodelia. Los otros vértices del triángulo eran el bajista Jack Bruce y el baterista Ginger Baker, ex miembros de la Graham Bond Organization, que se convirtieron en complementos ideales para que Cream se erigiese en una de las formaciones más importantes y exitosas de su época, grabando imprescindibles discos como Fresh Cream, Disraeli Girls o Wheels of Fire. Tristemente, debido a disputas personales, el trío se separó en 1969, tras una triunfal gira de despedida. En ese mismo año, Eric Clapton, Ginger Baker y dos importantes miembros del rock británico como Steve Winwood, Spencer Davis Group y Traffic, y Rick Gresh Family y Traffic, formaron el supergrupo Blind Faith, proyecto que no tuvo continuidad a pesar de grabar un fenomenal álbum de título homónimo. En el año 1970, harto de su estatus de estrella, Clapton decidió formar parte como simple guitarrista de la Plastic Ono Band de John Lennon y colaborar con la pareja Delaney y Bonnie, quienes habían actuado como teloneros de Blind Faith. Con su ayuda, Eric publicó su primer álbum en solitario, titulado simplemente Eric Clapton, 1970, con canciones coescritas en su mayoría con Delaney Bramlett, que desde cimientos de Rhythm and Blues no desdeñaba sonidos rock and roll, pop o country. Con los músicos que acompañaban a Delaney and Bonnie, Clapton formó Derek and the Dominos, grupo que obtuvo un gran éxito con la composición Layla, un clásico que contó con la participación de Duane Allman, acompañando a Eric en la guitarra. Esta canción estaba dedicada a Patty, por entonces mujer de George Harrison, de la que Eric se había enamorado, mientras colaboraba con el Beatle en la grabación de All Things Must Pass. El matrimonio de George Harrison y Patty Boyd comenzó a deteriorarse hacia finales de los años 60, al mismo tiempo que Harrison se hizo amigo íntimo de Eric Clapton. Clapton también se enamoró de Boyd. Inicialmente ella rechazó sus avances, lo que hizo que el guitarrista cayera en una profunda depresión. En medio de su creciente adicción a la heroína y el alcohol, escribió las canciones que se convertirían en su obra principal, como Layla. El tema principal del álbum aborda directamente el amor no correspondido en sus letras. Traté de darte consuelo, como un tonto me enamoré de ti, volqué todo mi mundo al revés. Clapton también la inmortalizó en la canción Wonderful Tonight. Varios años después, Boyd dejó a Harrison para siempre y ella y Clapton comenzaron a vivir juntos en 1974. Eric era muy atractivo y persuasivo, dijo más tarde. George y yo tuvimos muchos problemas en nuestra relación, que tenían mucho que ver con la enormidad de su fama y su creciente pasión por la meditación y la vida espiritual. Con frecuencia, simplemente no estaba allí para mí, y había otras mujeres, relató sobre su vida con Harrison.
El ex Beatle nunca lo sintió como una traición. Harrison incluso asistió a la boda de la pareja en 1979. Lamentablemente su unión no duró y se divorciaron en 1988. Pero ¿cómo había comenzado todo eso? Había comenzado con un mensaje que recibió ella. Un comienzo romántico. Un día, Pattie Boyd recibió una carta de amor anónima de alguien que la firmó con un E. Unos días después, Clapton reveló que era su carta al preguntarle a Boyd si recibió la carta o no. Además, Eric le pidió que escuchara una nueva canción que él había escrito. La canción era Laila, que describía a un hombre que se enamoró de una mujer que también lo amaba, pero que no estaba disponible. Luego, en 1974, Pattie Boyd rompió con George Harrison debido a sus continuos asuntos con varias mujeres, incluida la esposa de Ringo Starr. 5 años después de su divorcio, Boyd se casó con Eric Clapton. Lonely, no one waiting by your side. You've been running, hiding much too long. No, it's just your foolish pride. Hey, love, got me on my knees, hey, love, begging, darling, please, hey, love. Darling, won't you ease my worried mind? Tried to give you consolation when your man had let you down. Like a fool, fell in love with you. You turned my whole world upside down. Layla, got me on my knees, Layla, begging, darling, please, Layla. Darling, won't you ease my worried mind? Make the best of this situation, or I finally go insane. Please don't say never find a way. Tell me all my love's in vain. Layla, got me on my knees, Layla,
hey love, got me on my knees, hey love, begging, darling, please, hey love, darling, won't you ease my worried mind? Coming here for 40 years, before some of you were born. And it's the best place I've ever played. It's the best place in the world. Thank you for everything. Got me on my knees, hey love, begging, darling, please, hey love, darling, won't you ease my worried mind? Hey love, got me on my knees, hey love, begging, darling, please, hey love, darling, won't you ease my worried? Thank you. En esa época comenzó un largo calvario para el gran guitarrista al ser atrapado por una enorme adicción a la heroína, que incluso le llevó a vender parte de sus guitarras para la adquisición de la droga. Cuando se encontraba al borde de la muerte, surgieron muchos compañeros de profesión en apoyo de Clapton, especialmente el líder de los Who, Pete Townshend, que organizó en su ayuda el concierto Eric Clapton at the Rainbow. Posteriormente acudió a la clínica Harley Street para desintoxicarse de su dependencia. Años después, el propio Clapton fundó un centro de desintoxicación para drogodependientes en Antigua, al que llamó Crossroads, nombre derivado de la famosa canción original de Robert Johnson. En el año 1974 regresó a los estudios para grabar el estupendo 461 Ocean Boulevard en 1974, disco que contiene la exitosa versión de Bob Marley, I Shot the Sheriff, número 1. Este LP fue continuado en esta etapa final de los años 70 por los discos grandes There's One in Every Crowd, No Reason to Cry, un álbum grabado con D-Band, con quienes aparece en la película El último vals, Slow Hand y Backless,
trabajos irregulares pero con notables aciertos parciales, especialmente en Slowhand, LP que contiene su versión de Cocaine, el tema original de Gigi Kane. Take her out, cocaine. If you wanna get down, down on the ground, cocaine. She don't lie, she don't lie, she don't lie. Cocaine, dirty cocaine. If you got that news, you won't kick them blues, cocaine. When you're dead and done, and you wanna run, cocaine. She don't lie, she don't lie, she don't lie. Cocaine, dirty cocaine. You wanna ride on, okay. Don't forget this back, can't get it back, okay. She don't lie, she don't lie, she don't lie, okay. Dirty cocaine. She don't lie, she don't lie, she don't lie. Cocaine, dirty cocaine.
En los años siguientes hizo varias apariciones junto a los Rolling Stones, Tina Turner o Dire Straits. Realizó, asimismo, varias colaboraciones con Mark Knopfler y Phil Collins. En 1983 hizo una gira por España, llegando a congregar a 10.000 personas en Barcelona. En 1989, tras realizar una gira por varios países africanos, llegó a Madrid para presentar su nuevo LP, You're My Man. La desgracia se cebó en el 1991, cuando su hijo Connor, de 4 años, murió al caer accidentalmente desde el piso 53 de un departamento en Manhattan, lo que le sumó en una profunda crisis emocional que le llevó a componer el tema Tears in Heaven, Lágrimas en el cielo, dedicado a su hijo. Time can break your heart.
I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven, 'cause I know I don't belong here in heaven. Thank you. En 1994 puso a la venta el álbum From the Cradle, inspirado en los grandes maestros del blues y en el que hizo un repaso a 16 piezas históricas de esta música. Poco después inició en el Forum de Montreal una gira por todo el mundo y en 1995 una gira europea con el título Evening with the Blues. En 1997 participó en el Festival de Jazz de Viena y en el Festival de Jazz de Vitoria, integrado dentro del grupo Legends, del que formaron parte también Marcus Miller, David Sanborn, Steve Gadd y Joe Sample. Editó una colección de sus mejores canciones en 2 discos, en 1999, Blues y Clapton Chronicles, The Best of Eric Clapton. Posteriormente regresó al blues negro con From the Cradle y el notable Reading with the King, disco en el que contó la colaboración de uno de sus grandes ídolos de juventud, el bluesman B.B. King. En el año 2000, Eric ingresó en el Rock and Roll Hall of Fame, presentado por Robbie Robertson, el miembro de The Band. En el poco satisfactorio Pilgrim coqueteó con el soul y volvió a conseguir el éxito con singles como Change the World o My Father's A. Reptile, un ecléctico paseo sonoro con versiones de Ray Charles, James Taylor o Steve Wonder, Me and Mr. Johnson, disco homenaje al mito del blues Robert Johnson, son otros trabajos discográficos de este excepcional guitarrista que en su última etapa volcó sus esfuerzos a la grabación de versiones blues. En Back Home, en 2005, incluyó material original junto a adaptaciones de George Harrison, Love's Come to Everyone o Svieta, I'm Going Left. Más tarde publicó junto a Gigi Cale The Road to Escondido y con posterioridad editó Clapton en 2010, disco repleto de versiones con una sola pieza original, Run Back to Your Side y Also, otro LP compuesto mayoritariamente por versiones que contó con las colaboraciones de gente como Paul McCartney, Steve Winwood o Gigi Cale. The Breeze, homenaje a Gigi Cale, fallecido en el mes de julio del año 2013, y I Still Do, 2016. Más mezcla de temas originales y versiones desde Robert Johnson a Gigi Cale, pasando por Bob Dylan. En 2005 celebró su 60 aniversario con 4 conciertos en Londres que reunieron a los componentes del legendario grupo Cream, 36 años después de su última actuación juntos. El mismo año salió a la venta el disco de estudio Back Home. Muchas de las canciones de Eric Clapton se han incluido en las bandas sonoras de algunas películas como Homeboy, Rush, Phenomenon, La ciudad de Los Ángeles o The Story of Us.
También ha grabado duetos con algunos artistas. Cabe destacar su actuación junto al rey del blues, B.B. King, y muchos de sus temas han sido interpretados por otros cantantes. Ganador de numerosos premios Grammy, en el 2000 entró en el Salón de la Fama del Rock and Roll. I give you all my money. Tell me what more can I do? We've been gate crashed. Howdy, howdy. JJK. Some like this, some like that. Some don't know where it's at. If you don't get loose and you don't groove, your motor won't make it, your motor won't move. Bow-legged woman got a boogaloo. She got a jive, she got a move. Turn around, do it again. Bow-legged woman, where you been? Fat Jack owns a honky-tonk downtown. You can get a woman if you hang around. 10 out the door, 10 out the wall. Fat Jack, he don't care at all. Easy come, easy go, any way the wind blows. Drummer, can you give me that beat? Can you give me that beat that'll move my feet? Guitar player, been all around the world. If you can't play the lift, you're looking at the girl. One, two, three, 4, 5, 6, 7. Can't make days when you wanna get to heaven. 8, 9, 10, stop at 11. 11 just lays that rhyme with 7. Easy come, easy go, any way the wind blows.
like this, some like that. Some don't know where it's at. If you don't get loose, if you don't groove, well, you won't make it and you won't move. La felicidad nunca fue el punto fuerte de Eric Clapton, el hombre cuyo prodigioso talento para la guitarra llevó a sus fans a declararlo Dios en la década de 1960, pasó gran parte de sus 42 años de carrera cantando melancólicamente sobre romances desdichados, drogadicción y depresión. Su música siempre fue más una catarsis que una celebración. Back Home, el disco de Clapton, trata sobre ser feliz. Probablemente sea el único disco de esta clase que he hecho. Posiblemente se trate de mi estado de ánimo. El álbum sigue a Me and Mr. Johnson de 2004. Una aclamada colección de temas de la leyenda del blues, Robert Johnson, y es el primer material de Clapton que tuvo en casi 5 años. Estaba pasando por un buen momento y tenía una vida bastante satisfactoria en medio del desastre que lo rodeaba. En esa época decía: creo que se debe al hecho de que me siento bien conmigo mismo, que soy casi feliz. No podría estar mejor, en realidad. Pase lo que pase, sé que soy y seré amado. La cosa hogareña existe y me está esperando. Ya no vivo angustiado ni ansioso. Eso me libera para la música. Puedo hacerlo por placer. No es algo que use para atraer a nadie ni para cualquier cosa que no sea la música que quiero hacer. Nada tiene por qué ser tan dramático ahora en mi vida. Clapton tuvo mucho drama en su vida, especialmente con la muerte de su hijo Connor de 4 años, con su novia de entonces, Lori Del Santo. Su hijo de 4 años cayó en el año 1991 de la ventana de un rascacielos de Manhattan. Eso fue lo que inspiró una canción, Tears in Heaven, que fue ganadora de un Grammy en el año 1992. La vida personal de Clapton siempre estuvo marcada por la turbulencia, incluyendo la adicción a la heroína y al alcohol, de las que finalmente se recuperó en un centro de rehabilitación de la isla caribeña de Antigua. También otro dolor fue que varios de sus amigos y miembros de su equipo murieron luego de un show en el mismo accidente aéreo en el que perdió la vida el guitarrista y cantante texano Stevie Ray Vaughan. Esa, sin embargo, es la materia con la que se hacen los grandes blues. Clapton dice que se mantuvo cuerdo al seguir la tradición del blues de descender el dolor por medio de la música. Gente como Skip James y Robert Johnson cantaban sobre situaciones humanas trágicas o peligrosas, con un sentido del humor que las hacía casi felices. Creo que tenían un gran don para la ironía, decía. Sus interpretaciones
fluidas y feroces en el disco Blues Breakers de 1966 motivaron los graffiti Clapton es Dios, pintados en los muros de Londres, una imagen que Eric nunca se mostró dispuesto a confirmar. Pensé que era una exageración, afirmó. Solo me veía como otro guitarrista que sabía un poco de la historia del género. Nunca me consideré particularmente dotado, así que me resultó muy difícil asimilar todas aquellas adulaciones. Nunca quise ser ofensivo. No significa que ya no necesito nada de todo esto. Lo que quiero decir es que sé dónde está mi hogar, sé dónde soy amado. Para mí fue muy importante poder decir eso. Y traté de decir que ya no tengo que vagar por allí. Puedo hacerlo, pero no lo necesito. Ahora sé dónde volver. Late in the evening, she's wondering what clothes to wear. She'll put on her makeup and brushes her long blonde hair, and then she'll ask me to my little plan, and I'll say yes. Wonderful tonight. You'll go to a party and everyone turns to see this beautiful lady that's walking around with me, and then she'll ask me, do you feel alright? And I'll say yes, I feel wonderful tonight. And I feel wonderful because I see the love light that you just don't realize how much I love you. It's time to go home. I've got an aching head, so I'll give her the car key, and she'll help me to bed, and then I'll tell her as I turn out the light, I say, my darling, you are wonderful tonight.
El 14 de octubre de 2011 actuó en el estadio de River Plate de Buenos Aires, de Argentina. En el 2013 anunció su intención de dejar las giras en el 2015. El 20 de mayo de 2016 presentó su 23º disco de estudio, I Still Do. El 30 de septiembre de 2016 se lanzó el álbum Live in San Diego. En agosto de 2018 anunció que había grabado su 24º álbum de estudio, Happy Christmas. Soy y siempre seré un guitarrista de blues. Eric Clapton. If I can reach the stars, pull one down for you, shining on my heart, so you could see the truth. And this love I have inside is everything it seems. But for now I find it's only in my dreams that I can change the world. I'll be the sunlight in your universe. You would think my love was really something good. Baby, if I could change the world. And if I could be king, even for a day, I'd take you as my queen. I'd have no other way. And our love will rule in this kingdom we have made. Till then I'd be a fool, wishing for the day that I can change the world. I would be the sunlight in your universe. You would think my love was really something good. Baby, if I could change the world. Baby, if I could change the world. I could change the world. I would be the sunlight in your universe. You would think my love was really something good. Baby, if I could change the world. Baby, if I could change the world. Baby, if I could change the world.
I keep drinking malted milk, trying to drive my blues away. I keep drinking malted milk, trying to drive my blues away. Baby, you're just as welcome to my loving as the flowers is in May. Malted milk, keep rushing to my head. Malted milk, keep rushing to my head. And I have a funny, funny feeling, and I'm talking all out my head. Baby, fix me one more drink and hug your daddy one more time. Baby, fix me one more drink and hug your daddy one more time. Keep on stirring my malted milk, mama, until I change my mind. My doorknob keeps on turning. There must be spooks around my bed. My doorknob keeps on turning. There must be spooks around my bed. And I have a funny, funny feeling, and the hair's rising on my head. Thank you. Llegamos al final de esta reseña, yo muy feliz de haberla realizado, de este genio del rock, de esta leyenda viva. Yo soy muy admiradora de Eric Clapton. Cuando estuvo acá en la Argentina, en Buenos Aires, en el año 2011, en octubre, el 14 de octubre, más precisamente, yo estuve en ese recital en la cancha de River y fue algo inolvidable. Jamás lo voy a sacar de mi memoria. Recuerdo que estaba la ciudad paralizada. Cuadras y cuadras no pasaba ni un taxi, ni un coche, ni un colectivo. Teníamos que caminar más o menos como 15 cuadras para llegar a una avenida donde pasaban los buses o los colectivos, que decimos acá. Y bueno, y las caminé y todos cantábamos, gente que ni nos conocíamos, íbamos tarareando las canciones de Eric
Clapton. Me quedó su música, me quedó algo mágico, mágico adentro mío. Quedé como flotando, íbamos por la calle como flotando. No lo podíamos creer. Fue realmente maravilloso. Y fue el músico, con todos sus músicos ahí en el escenario y nada más. No tenían hecha una escenografía, creo que había, no sé, una sábana detrás, no había nada. Fue maravilloso escuchar la música nada más. O sea, un buen músico, un buen artista no necesita nada más que su arte puro. Así que eso les quería contar. Fue maravilloso para mí, no me lo olvido nunca más. Lo adoro a Eric Clapton y bueno, y es un recuerdo que va a quedar para siempre en mi memoria y en mi corazón. Espero que les haya gustado esta reseña, que creo que quedó corta al lado de todo lo que yo tendría que decir, pero bueno, por lo menos les aproximé algo de su música y de su historia, de la historia que podemos conocer, porque seguramente debe haber alguna otra historia que no conocemos. Bueno, espero que les haya gustado y los dejo con más canciones para irnos caminando, así como me fui. El 14 de octubre de 2011, caminando por la calle y cantando las canciones de Eric Clapton. Me despido y nos encontramos, Dios mediante, la semana entrante. Diosma Patricia Davis, desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina.
the time to wait in the queue. She cried away her life since she fell out the cradle. I've seen the stars fall from the sky. Holy Mother can't keep from crying. Oh, I need your help this time. Get me through this lonely night. Tell me please which way to turn to find myself again. Holy Mother, hear my prayer. Somehow I know you're still there. Help me please find peace of mind. Take away this pain. I can't wait
lying in, say within your heart. Noche Bohemia de Pura Poesía y KNB Radio Internet presentaron Cápsulas Culturales, un aporte de la escritora y poeta argentina Diosma Patricia Davis.